Hoy nos encontramos con un excelente analista político, pero ahora es analista, pero es dirigente del Partido Popular Cristiano y también ha sido congresista de la República, regidor en Miraflores y, bueno, no voy a decir toda su biografía, es Carlos Chipoco, que nos acompaña cada ciertos días para hacer un análisis de la situación política del país. Bienvenido, Carlos, como siempre. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Y bueno, la invitación es porque la situación política del país es por momentos compleja, por momentos se pone tensa. En estas últimas semanas ha habido mucha tensión y luego la tensión se diluye, como por ejemplo por el caso Repsol, que finalmente salió la esposa del presidente, dijo que si las cuentas no eran claras, Repsol no se adquiría, y luego Petroperú salió al comunicado, eso no va más, y las cosas se diluyó, pero parece que el peligro de un rebrote, vamos a llamarle estatista en el Perú, está latente, ¿no? Yo creo, Osvaldo, que sí, que siempre está en América Latina esta idea de que el Estado es de que el crecimiento del Estado es una buena forma de hacer política, cuando todas las experiencias en el mundo han demostrado que el Estado no debe participar en la economía porque cuando lo hace de manera empresarial generalmente fracasa, ¿no es cierto? En lo que se ha demostrado en el siglo XX es que el mercado es el mejor asignador de recursos, que el capitalismo, entendido como la promoción de la actividad privada, de la iniciativa privada, y más bien la protección de que las personas tengan la plena capacidad de participar en el mercado, es la mejor forma del desarrollo y del bienestar económico. No es perfecta, ciertamente que no es perfecta, pero es la mejor forma. Pero justamente para eso está el Estado, para regular, para impedir los monopolios, para controlar que no haya abuso del mercado, ¿no es cierto? Pero la pregunta que yo me hago es de por qué hay la idea de que el Estado es el creador de la riqueza cuando la sociedad humana, el hombre es libre y en el ejercicio de sus libertades es que no solamente crea libros, escribe, piensa, escribe poesía, sino produce, trabaja y genera riqueza y su propio empleo. Entonces hay una perversión, o sea, se ha puesto el mundo al revés, ¿no? Lo que es primero es la sociedad y el Estado está al servicio de la sociedad, pero la idea es que más bien el hombre quieren que esté la persona humana al servicio del Estado, ¿no? Claro, hay una equivocación grave, ¿no? Fíjate, yo creo que el Estado tiene un rol en los lugares donde no llega el mercado. Por ejemplo, si el mercado no llega a una comunidad lejana, pobre, el Estado tiene la obligación de darle la oportunidad de participar en el mercado, justamente a esa persona y de generar mercado. Y de generar mercado, pero no puede sustituir de ninguna manera la iniciativa privada, ¿no? La Constitución dice muy claramente, el objeto central de protección de nuestro orden jurídico es la persona humana y no el Estado, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XX hubo un debate muy fuerte, ¿no?, entre qué era mejor como asignador de recursos, el mercado o el plan, ¿no es cierto? El plan económico era lo que funcionaba en todos los países comunistas que cayeron en 1989 y todavía funciona en Cuba y en Corea del Norte. Y por supuesto que el plan... Como un plan para distribuir pobreza. Era un plan para distribuir pobreza. Es un plan que no pudo nunca sustituir al mercado porque las decisiones económicas son súper complejas, tienen muchas determinaciones. El mercado sí ofrece, mediante la posibilidad del concurso de muchas decisiones que optan por qué comprar y qué vender, una posibilidad mejor de asignación de recursos, ¿no? La mejor que conocemos hasta ahora. Entonces, ese es el tema. Siempre va a haber una tentación estatista en América Latina, porque hemos tenido pues una tradición de estados grandes, ¿no?, y de estados que creían que podían resolver los problemas de la pobreza, los problemas de la redistribución, y que nunca los pudieron distribuir, ¿no? Desde Perón hasta Velasco, pues hasta diversas dictaduras que han preferido, ¿no? Como la dictadura de Venezuela, ¿no? ¿Ustedes consideran, te pregunto, no sé si como Carlos Chipoco, como BBC, que el gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario, es un gobierno dictatorial, ¿no? Yo creo que mi opinión es la opinión del PPC, pero prefiero hablar ahora como analista, ¿no? Yo no tengo la menor duda de que es un gobierno dictatorial, ¿no?
Una premisa de las democracias es que quienes compiten lo hagan en igualdad de condiciones. No puede ser que alguien tenga que correr 100 kilómetros y otro solamente 20, una competencia, ¿no es cierto? Porque el que corre solamente 20 pues tiene una ventaja sobre el que tiene que correr 100, ¿no? Una desventaja absoluta en la competencia entre Capriles y Maduro. Absoluta. De manera que solamente desde ese momento, es el momento en que Capriles podía hablar media hora en la televisión y Maduro 30 horas, ¿no? O 24 horas al día, ya desde ese momento había una desigualdad en la competencia que implicaba una ruptura de la democracia. Hay habido fraude antes, durante y después, ¿no? Sin ninguna duda. Los tres momentos, ¿no? Hay un paquete, mira, y es tan claro esto, Osvaldo, que justamente, bueno, en esta semana Maduro pues ha empezado una visita a los países que son sus amigos, como Argentina, Brasil, pues irá seguramente a Uruguay y en algún momento irá pues a Ecuador o a Bolivia. Porque necesita un cierto reconocimiento internacional, ¿no? Todo el mundo sabe que hubo ahí un proceso fraudulento y entonces está a la búsqueda de avales internacionales que lo aseguren, ¿no? Yo creo que en realidad, fíjate tú, estamos viviendo el proceso final del chavismo, ¿no? Esta desesperación por el comentario de Roncadriolo, que me parece un comentario en realidad absolutamente atinado, lógico. No pedía nada del otro mundo, ¿no es cierto? Espero que haya paz en Venezuela. ¿Cómo se mete, oiga? Diálogo. Pidió paz y diálogo. Y Maduro le dijo que era un injerencista. Que se metía en la vida, ¿no? Porque pedía paz y diálogo. Por favor, es un deseo para todo el mundo. Ojalá haya paz y diálogo en Estados Unidos. No en Europa. Darle el Papa de paz y unidad. Se estaría metiendo en la vida de todos los países, ¿no? Y ante esta grita de Maduro, lo único que probó es que estamos presenciando la parte final ya del chavismo. Ahora, ¿no? ¿Cómo llega gente tan primitiva a la política? Porque tú escuchas el discurso de Maduro, yo le he calificado como casi el catecismo básico de un fanático comunista, porque es elemental, o sea, él no da discursos sino lanza clichés, ¿no? Es una cosa muy triste, es paupérrima, casi digo es paupérrima, es una pobreza intelectual, pobreza moral, pobreza ideológica, es increíble eso. Es que, Osvaldo, lo que pasa es que eso es lo que provocó Chávez en el gobierno, ¿no? Al estar Chávez como un líder único, como un prácticamente dictador en Venezuela, pues ahogó cualquier posibilidad de crecimiento intelectual alternativo, ¿no es cierto? No, alternativo sí hay, dentro de la oposición. No, claro, no, alternativo no digo, alternativo dentro de su propio grupo, ¿no? Su grupúsculo. Entonces, tenía que tener pues a un tipo oscuro como Maduro al lado, como su principal seguidor, a un tipo oscuro como el presidente del Congreso venezolano. Que es un fascista. Que es un fascista, es un ex militar retirado, pero que es pues un tipo que se reía cuando le pegaban a una congresista de la oposición. Tú que has sido congresista y que eres una persona muy educada y culta, yo no encuentro en la historia, salvo en el fascismo, en la conducta de Mussolini, porque hasta Hitler se cuidaba de estas cosas, sí lo he visto en el comunismo, que a alguien que esté hablando en el Congreso le digan no te voy a dar el uso de la palabra y que luego lo agarren a golpes, no a uno, sino a 7, a 8, y a la vista y paciencia de todo el mundo, es decir, y luego, como has dicho tú, que se muera de risa, es decir, esto solamente ha sido posible en la época de Mussolini, ¿no? Esto es una suerte de comunismo fascista o de fascismo comunista, ¿no? Es la absoluta falta de la tolerancia, ¿no es cierto? La tolerancia, Osvaldo, es una gran virtud de la democracia, o sea, uno tiene que tolerar al que no piensa como uno, ¿no? Y la característica de las fuerzas antidemocráticas, de los fascismos, de los comunismos, es la falta de tolerancia. Entonces, si una mujer se levanta y dice, señor, yo no pienso que el señor Maduro es un buen presidente o ha sido elegido legítimamente, pues le pegan, ¿no? Esa lógica de la intolerancia, de eliminar al que no piensa como yo, es una lógica, pues, de los
totalitarismos, ¿no es cierto? Ese es el siguiente paso, es casi ser senderista, ¿no? Es asesinar, sí, ¿no? Sí, el siguiente paso es ese, o expulsarlos del Congreso, o bueno, lo que están haciendo ahorita, ¿no? El que no reconoce, pues a Maduro no tiene derecho ni a hablar ni a cobrar. ¿No es cierto? Entonces, es esta idea de la intolerancia, ¿no? Que es la otra tentación en América Latina, ¿no? Tenemos la tentación estatista y la tentación totalitaria de la exclusión, de la intolerancia. De la ultraderecha, ¿no? Y de la izquierda comunista, ¿no? Hay estas dos cosas en América Latina, ¿no es cierto? Felizmente, regresando al país... yo quería enlazar eso con lo siguiente, con la conducta conciliadora del embajador Raigada y con una cierta posición vacilante en algunos casos del gobierno. En el caso de Rafael Roncagliolo, de alguna manera Roncagliolo se reivindicó porque dijo algo muy preciso, ¿no es cierto? Tolerancia, diálogo, que se cumpla la palabra, es decir, que haya la auditoría, pero tenemos un embajador que era de vergüenza, ¿no? Por supuesto, yo creo que en realidad el embajador Raigada ha renunciado porque le deben haber anunciado que tenía que renunciar, ¿no es cierto?, que se iba a ir, y ya se ha visto obligado a renunciar. No creo que haya renunciado con con mucho entusiasmo y alegría. Lo ha hecho porque se ha visto obligado a hacerlo. Lo que pasa es que era una cosa pues absurda. Osvaldo, un diplomático, sobre todo un embajador, representa al Estado peruano. Entonces, ¿qué hace alguien que representa al Estado peruano criticando aparte del Estado peruano como los congresistas que no estaban de acuerdo con la actitud del gobierno? Eso no lo puede hacer un embajador. No es la actitud de un embajador, mucho menos un embajador en un país que era objeto de esa crítica, ¿no? Entonces, por supuesto que se excedió en sus atribuciones, quizá por su entusiasmo en apoyar al chavismo, ¿no es cierto?, por los negocios que tiene con la empresa petrolera, como él mismo ha revelado, chavista, ¿no? Todos negocios pues sin control, sin capacidad de fiscalización, sin la posibilidad de que siempre, como siempre ocurre en los totalitarismos, haya alguien que fiscalice y que controle y que vea la transparencia de los actos públicos, ¿no? Entonces quizás por ese entusiasmo el embajador Raigada pues pasó a ser un defensor a ultranza del chavismo, ¿no? Y ahora, ¿qué ve el PPC como perspectivas? Ya están saliendo, cambiando a otro tema, candidatos a la alcaldía de Lima. Algunos candidatos vienen con prontuario, no vienen con currículum. ¿Cómo ve el PPC esta nueva...? Mira, en general, Osvaldo, yo creo que la revocatoria provocó un fenómeno político muy interesante, ¿no?, para los científicos políticos. Es el adelanto de la competencia electoral, ¿no? Generó un adelanto de la competencia electoral en el que participaron todos, ¿no? Desde Alan García hasta Toledo, hasta, bueno, pues, por supuesto, las fuerzas políticas que estuvieron involucradas en el PPC. Desde un ángulo. Así es, todos participaron en esto, pero lo hicieron además disputando el poder, disputando una imagen ante la opinión pública 3 años antes de las elecciones. Entonces, yo creo que los ataques, por ejemplo, entre personalidades que hemos visto en los últimos meses han sido adelantos, ¿no? Escaramuzas a 3 años de la batalla final. Que lo único que van a hacer... La batalla final, pero hay una batalla media, ¿no?, que es la del próximo año. Ya es claro, ahora en noviembre va a haber elecciones primero para las complementarias. Complementarias, claro, acá en Lima. Complementarias. Y en el país también para los... Que yo te voy adelantando que creo que van a ser una de las elecciones más odiadas por la población, ¿no? Sí. Porque la población está harta de tanto proceso electoral. Quería justamente, creo que votó por el no, porque no quería que hubiera más procesos electorales hasta el 2014. Pero vamos a tener que ir, al parecer, a votar hasta noviembre porque no había una resolución de parte del Congreso en este tema. Y luego tenemos la del 2014, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Todo esto, como te digo yo, es un adelanto. Me parece un poco erróneo de la forma. Prematuro, sí, porque, mira, en política, y tú lo sabes muy bien, a diferencia de la actividad militar, donde uno va acumulando territorio, la estrategia militar se basa en una capacidad de acumular territorio y hay, por lo tanto, una acumulación de fuerzas objetiva, territorial, material. La política está dirigida a obtener la mente, digamos, el favor mental, claro, y del corazón de la gente. Corazones de la gente, ¿no? Ese es el objetivo. Y eso es lo menos material que puede haber
y lo más volátil que hay. O sea, eso puede ocurrir, yo puedo ganar el corazón y la mente de las personas hoy día y mañana perderlo, otra persona ganar. Entonces no hay un proceso de acumulación, pues, como en la guerra, ¿no es cierto? Lo cual me hace pensar que algunas estrategias deben venir de por ahí, de ese sector. Y en fin, lo interesante es que tenemos que pensar con cuidado, saber que falta mucho todavía para las próximas elecciones, escuchar, tolerar y tener la mente muy abierta a las alternativas. Muy bien, ¿no? Carlos. Ha sido una pena, ha habido un problema de minutos y nos vamos a Huancayo, donde nuestros colegas de Unitel que tienen una información para todo el país. Muchas gracias, Carlos. A ti,